Antes de empezar quiero mandar un saludo para Chris G. Te mando un saludo, Chris, y ahora sí, arrancamos con el video. En esta oportunidad voy a hablar del volante central de la selección argentina. Es un video que tenía muchas ganas de hacer y al mismo tiempo varios de ustedes me los pidieron en los comentarios y más ganas tuve ayer de hacerlo porque vi un comentario que dije, no, esto lo tengo que hacer sí o sí, porque la barbaridad que acabo de escuchar de que un periodista comparaba a Paredes con Kanté. Y no es una barbaridad que lo compare en cuanto a nivel, porque potencialmente quizás podría llegar a un nivel muy bueno. Lo que es una barbaridad es compararlo porque son dos jugadores diferentes. Kanté no es puramente un 5, es decir, Kanté es un jugador que puede jugar de volante en la zona del interior, pero es un jugador que trabaja mucho en la presión, que tiene llegada, que te puede dar una mano defensivamente, que puede llegar a jugar de 5, pero no es naturalmente un 5, es un jugador que está para ayudar al mediocampo entero, es un jugador que cubre muchas espaldas, que está todo el tiempo corriendo la cancha, y en ese sentido es un jugador muy físico. Y Paredes es un jugador naturalmente 10, así lo fue en Boca, poco a poco fue retrocediendo posición y hoy está jugando lo que sería un mediocampista de contención, pero si se fijan las características, Paredes no tiene el potencial físico de Kanté, ni mucho menos, en eso son muy diferentes y Paredes es un jugador que lo que tiene es calidad técnica con la pelota y después en algunos momentos demostró capacidad defensiva y en otros momentos demostró que es un jugador que le falta mucho para ser un jugador consagrado en ese puesto. Y específicamente en su caso es un jugador que siempre fue una de las grandes apuestas de Scaloni. Y en ataque Paredes estuvo casi siempre bien con la pelota, metiendo buenos pases, para salir jugando va bien. Tiene una muy buena calidad técnica, sin ningún tipo de dudas. Incluso alguna que otra vez ha hecho algún remate de lejos porque tiene una muy buena pegada. Pero en defensa, para mí, todavía no está consagrado como para decir tiene que ser el 5 titular. Me sorprende bastante. ¿Por qué? Porque sí, tiene calidad para salir jugando. Hoy muchos buscan al 5 para salir jugando, pero de ninguna manera el 5 hoy, como algunos dicen, no existe más el 5 clásico de marca que solo está para correr. Porque eso es una mentira. Porque si no, ¿cómo me explicás que Busquets está en el Barcelona y ha brillado durante muchos años? Y me van a decir, no, pero Busquets tiene calidad. Sí, la tiene. Pero si Busquets no tuviera la capacidad defensiva que tiene para leer jugadas, para anticiparse, para ayudar en la presión, para cubrir espaldas de jugadores ofensivos, Busquets no podría ser de ninguna manera el jugador que es, gracias a la capacidad defensiva que tiene. Lo mismo en el caso de Casemiro, que algunos te dicen, no, Casemiro es un tronco con los pies. Sí, pero ha salvado muchísimas veces al Real Madrid. Ha sido fundamental gracias a la capacidad defensiva que tiene, a la lectura de juego defensiva. Eso te habla de lo importante que es el volante de marca. Es cierto, no es el mismo estilo de juego que el otro tipo de equipos que busca la selección argentina o que busca el Barcelona. Pero ahí te habla de un jugador que aporta equilibrio al equipo, que es básicamente lo que necesita el 5 de marca, mucho más que tener calidad técnica, porque si vos no tenés equilibrio, vas a tener muchos problemas en el equipo. Y Paredes muchas veces no lo ha aportado. Es cierto, a veces la selección argentina ha defendido mal, en conjunto, muchas veces con Scaloni, especialmente al principio donde los primeros partidos de Scaloni hubo varios errores. Recuerdo el partido en Madrid contra Venezuela, el partido contra Colombia en Copa América, el partido contra Paraguay, que fueron flojos partidos de la selección argentina, y Paredes ahí ha tenido varios errores. Contra Alemania también, un partido que Argentina lo jugó mal en general, mejoró casi al final del partido, pero en global Argentina fue peor que Alemania, especialmente en el primer tiempo, y Paredes cometió varios errores ahí de concepto, de no estar ordenado, porque el 5 no solo necesita tener la calidad con la pelota, sino también necesita un orden posicional, que es lo que para mí le falta a Paredes. Muchas veces ha recuperado, muchas veces sí, especialmente en la Copa América el partido contra Brasil fue muy bueno, también el partido contra Chile, pero en varios amistosos de los últimos partidos de la selección argentina ha metido patadas por llegar tarde, a cubrir una zona, porque es un jugador, insisto, que sí, le gusta tener la pelota, pero después le gusta avanzar posiciones, no retrocede bien y además no tiene el mismo orden posicional que un 5 clásico, eso lo tienen que mejorar. Es cierto, un proceso de eliminatorias a un largo plazo, que son 18 partidos, puede mejorar si se sigue apostando por el proceso Scaloni, puede mejorar, obviamente. Pero yo creo que jugando más adelantado con otro que lo ayude en la marca, que él sea un doble 5 por ejemplo, pero él de creación, ahí Paredes va a sacar máximo partido, porque creo que jugando de 5 solo, sí, De Paul le puede dar una mano defensivamente, pero si él no tiene la capacidad para leer juego, al equipo le va a costar mucho mantener el equilibrio. Y esto lo comento porque el 5, el volante de contención, es una de las posiciones más importantes dentro del campo de juego. Además, Paredes es un jugador que no viene teniendo muchos minutos en el Paris Saint-Germain. Es un jugador que si sigue siendo un jugador suplente en su equipo
y realmente va a ser difícil tenerlo en cuenta. Para Scaloni va a ser siempre el jugador prioridad porque tanto Paredes como De Paul, como también Foyt, son jugadores que en el último tiempo siempre han sido tenidos en cuenta. Bueno, Foyt en la última convocatoria no estaba en la lista, pero son jugadores de la era Scaloni, podemos decir. Y dudo mucho, también Lautaro Martínez, no hay que olvidarse, dudo mucho de que Scaloni lo saque. Y si Paredes yo creo que mejora en el Paris Saint-Germain en cuanto a cantidad de minutos, que yo creo que si se le dan oportunidades puede demostrar. O si va a un equipo donde pueda ser titular indiscutible, claramente puede ser un jugador para tener en cuenta. Pero esos problemas defensivos contra equipos y rivales de peso puede notarse mucho. ¿Y quién podría ser ese jugador que lo ayude a Paredes de verdad? Porque De Paul sí le puedo ayudar, pero si el jugador no tiene equilibrio, si el volante central no tiene equilibrio o no tiene todo un equipo puramente físico, y no va a ser un jugador que funcione en esa posición defensivamente. Jugadores que lo pueden ayudar en la marca, uno podría ser quizás Lisandro Martínez, un jugador joven de 22 años, y es un jugador que sí tiene calidad técnica para seguir jugando como a muchos les gusta, pero además lo más importante es que es un jugador con lectura de juego defensiva, tiene orden posicional para anticiparse en jugadas, para ayudar en la presión, tiene muy buen posicionamiento y es un jugador que está atento siempre al juego del rival y se posiciona muy bien, cubre muy bien espaldas y puede venir muy bien a la selección argentina jugando con Paredes, porque encima tiene calidad técnica para salir jugando y además en el tema defensivo trabaja muchísimo. Y tanto en un 4-4-2 como en un 4-3-1-2 podría jugar tranquilamente de volante central. El tema es que Lisandro Martínez naturalmente es un marcador central, aunque centrales argentinos actualmente hay muchos para tener en cuenta. Y claro, jugando más adelante de 5 puede venir muy bien. Otra opción, Santiago Escacíbar. Es increíble que en el último tiempo no lo hayan convocado nunca. Podría tener un poco de lógica que era porque juega en la segunda edición de Alemania, sí. Pero si se dice ese criterio, ¿cómo puede ser que convoque a Nicolás González, por ejemplo? Y delanteros hay de sobra y tiene más motivos para convocar a Escacíbar, porque encima Escacíbar hace unos meses cambió de equipo, se fue a la primera división del fútbol alemán, al Hertha Berlin, y en ese equipo estaba dando un muy buen rendimiento, y es un jugador que sí, no tiene la calidad de Paredes, pero con la lectura de juego defensiva que tiene, la intensidad que tiene en los 90 minutos, le daría un equilibrio espectacular a la selección argentina si el equipo tiene un buen funcionamiento. Es un jugador con muchísimo carácter. Y hablando de esto de los 5 de marca y que todos tienen calidad, sí, De Jong tiene calidad, pero no es 5. El que dice que De Jong es 5 es porque habrá visto un partido de él en su vida. Porque realmente De Jong cuando jugaba en el Ajax jugaba al lado de Jong, un jugador que sí tenía marca y que era el 5 de marca y que le daba un orden posicional. De Jong estaba para salir jugando, para generar jugadas en ataque, si es que llegaba a subir, pero era un jugador que estaba claramente para la creación del juego. Y en el Barcelona es un jugador que ha jugado algún que otro partido de 5, pero se ha notado que tiene carencia defensiva porque no es un jugador que todavía está para jugar de volante central, no tiene ese orden posicional y esa lectura de juego defensiva que tiene un jugador tipo Busquets. Siguiendo con volantes centrales argentinos, Fausto Vera, un jugador muy interesante, ya comenté de él, aparte un jugador que está en Argentinos Juniors y sí, puede ser un jugador muy interesante porque lo más importante, tiene quite, tiene orden posicional, lectura de juego defensiva espectacular. Y en Argentinos Juniors estaba dando muy buen rendimiento y en el Preolímpico también estuvo muy bien, además de ser un jugador joven y de futuro. Pero además tiene calidad para salir jugando, mete buenos pelotazos largos, precisos, no un pelotazo cualquiera, sino que tiene una capacidad para meter cambios de frente, precisamente eso es a lo que me refiero, y puede aportar mucho a la selección argentina. Quizás para presente, cierto, no puede ser una prioridad porque hay varios jugadores ahí en ese puesto, pero de proyección a futuro, sin ningún tipo de dudas, tienen que estar. Además, vemos que la selección argentina está teniendo una base de jugadores que están en las categorías inferiores y que de a poco son tenidos en cuenta por Scaloni. Y si es así, sin dudas, el jugador Fausto Vera tiene que estar. Hablando de eso, ya haré un video de la selección sub-20 y del proyecto de la selección argentina que tiene mucho futuro si el Chiqui Tapia no lo estropea. Ahora siguiendo con otro volante central, Guido Rodríguez, el último de la lista de estos 5 que pensé hacer. Guido Rodríguez es un jugador que está en el Betis, un volante central muy bueno, pero que en la selección argentina todavía no ha dado ese rendimiento de jugador de selección. Pero no porque no tenga la capacidad, aunque es un jugador que yo creo que quizás le ha faltado un poquito de actitud, diría. Y también en los partidos donde él estuvo, cuando fue antes de la Copa América, es donde peor jugaba Argentina. Porque si revisan en lo que es la etapa Scaloni, los partidos previos a la Copa América y los 2 primeros partidos de la Copa América fueron muy malos de Argentina. Después Scaloni encontró un poco lo que es el funcionamiento, un poquito de orden y equilibrio táctico y ahí Argentina mejoró. Pero al principio la selección argentina estaba bastante flojo, especialmente en defensa, y Guido Rodríguez se vio perjudicado por el mal funcionamiento colectivo.
Pero en el Betis había hecho algún que otro partido interesante. Contra el Real Madrid, el último partido, lo había jugado bastante bien. Y hace méritos para estar en la selección argentina. Yo no lo convocaría porque creo que en su puesto hay jugadores mejores. Pero eso no significa que a nivel clubes no haya dado un buen rendimiento. Porque también en la Liga Mexicana tuvo un rendimiento bastante interesante. Así que esta es mi opinión de los posibles volantes de contención para la selección argentina. Realmente yo creo que así apostaría por Paredes a un largo plazo, pero si veo que no sigue funcionando, y al lado pondría un jugador como Ascasíbar o como Lisandro Martínez. Así que si querés opinar, si querés comentar de estos jugadores, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.